Buenos días, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Jonathan Muñoz y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro culto dominical de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Espero haya tenido una bendecida semana y haya llegado hoy a este momento con ansias de escuchar la palabra del Señor. Qué bendición es que a pesar de todo lo que vivimos tengamos este medio. Y qué bendición aún es que nuestro maravilloso Dios tenga tal gracia con nosotros que nos permita hoy día escuchar su palabra y nos permita estar junto a nuestros seres queridos en nuestras casas y poder dedicarnos en este momento a poder exaltar su nombre y bendecir y engrandecer el nombre del Señor. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Cristo Eterno Redentor y también a través del fanpage en Facebook Cristo Eterno Redentor. Así que queda invitado a que pueda compartir en este momento, si usted lo desea, con sus seres queridos, con amigos, el enlace de nuestro culto para que ellos también puedan disfrutar de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro en este momento y podemos dedicar este tiempo al Señor y poder rogarle que nos guíe, que nos ayude y que nos concentre, que nos ayude en este momento a poder recibir la palabra del Señor? Le invito a que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, porque realmente eres bueno, justo, Señor, y de verdad muy misericordioso con nosotros. Te damos gracias porque sé que a pesar de las dificultades, tú nos has sostenido y claramente nos vas a seguir sosteniendo hasta el momento en que nos llames a tu presencia o hasta el glorioso momento en que tú vengas nuevamente por tu pueblo, por nosotros. Te damos gracias porque nos sostienes con alimento, con abrigo, porque en tu gracia y misericordia nada nos ha faltado, Señor. Y si estuviéramos estrechos, tú nos sacarás abundancia nuevamente. Por eso te damos gracias, Señor. Yo quiero rogar por este culto esta mañana que presentamos delante de ti, Señor, para que todo lo que hagamos te pueda honrar, para que todo lo que digamos y pensemos te pueda exaltar, para que tú, oh bendito Señor, que conoces las necesidades de los corazones de cada uno de nosotros, tengas a bien responder, consolar, animar, Señor, y ayudar a los que estamos necesitados, porque te necesitamos a ti, Jesús. Por eso te damos las gracias y te dedicamos este culto en este momento a ti, Señor. En tu santo nombre, amén y amén. Bueno, espero hayan tenido, como les decía, una bendecida semana. Y si no, si estuvieran pasando alguna dificultad, algún momento difícil, yo les invito a que con mayor razón hoy día podamos disponer nuestro corazón delante del Señor para poder recibir de su palabra y ser ministrados. Y antes de pasar al tiempo de alabanza, claramente me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Algo que seguramente ustedes han escuchado, pero es muy interesante lo que dice, porque desde el versículo 1 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta aquí claramente es un texto que todos hemos leído en algún momento y que hemos conocido, ¿no? Pero es interesante reflexionar un poco acerca de esto, porque de alguna manera Moisés se acerca a este llamamiento de Dios y se acerca a un lugar sin reconocer, sin poder darse cuenta que era un lugar santo. Y Dios lo tiene que llamar y reprender de alguna manera para decirle: Moisés, cuidado, porque estás en un lugar santo. Algo parecido le ocurre a Jacob en su huida de su hermano después de haberle engañado, ¿no? Cuando se encuentra en aquel lugar que dice que donde él tiene una visión, un sueño, ¿cierto? Y ve una escalera y ángeles de Dios que subían y bajaban, y él dice: este ciertamente es casa de Dios, es un lugar donde Dios está habitando. La verdad es que muchas veces, a pesar de que nosotros sabemos que Dios está delante de nuestro, y a pesar de que sabemos muchas cosas de Dios, no siempre conocemos a profundidad quién es Dios.
o lo que implica que Dios esté presente en algún lugar, hoy día claramente en nuestras vidas. ¿Y por qué quiero hacer esta reflexión? Porque muchas veces no comprendemos cuán santo, cuán grande, cuán maravilloso es nuestro Dios. ¿Y sabe qué? La Escritura nos muestra y nos ayuda a reconocer quién es nuestro Dios. Pero a veces nos enfrentamos a escrituras difíciles, a lugares complicados o un tanto grises, que no son tan claros como lo que vamos a ver hoy día. Pero la verdad es que aún en esos lugares Dios nos habla a través de su palabra. Y claramente yo ruego que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendamos cuán grande y santo es nuestro Dios, porque la Escritura está dispuesta para eso. Así que yo le invito a que quizás con algo de expectativa pueda disponer su corazón y su mente para prepararse, para escuchar la palabra del Señor y para rogarle que nos hable a través de esos pasajes difíciles, porque hay algo preparado para nosotros, hay algo que Dios tiene para nosotros y que está en esos lugares difíciles de la Escritura, pero sin duda Dios está manifestado ahí y su palabra es poderosa para hablar a nuestros corazones aún desde los versículos más difíciles o más raros que nosotros podríamos encontrar. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Así que, mis hermanos, les animo en este momento a disponer su corazón, ya que podamos recibir a nuestros hermanos del bosque que han preparado estas hermosas alabanzas, para que entremos en la presencia del Señor, para que dispongamos nuestra mente, para que nos enfoquemos en exaltar y en alabar el nombre del Señor para luego escuchar su palabra. Así que Dios les bendiga y vamos a exaltar el nombre del Señor con nuestros hermanos. Buenos días, hermanos, estoy muy contenta y agradecida de poder dirigirme a ustedes hoy. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, junto a sus familias, y que Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana, antes de comenzar con nuestro culto de oración, quiero leerles un versículo que se encuentra en Salmos 99, del 2 al 5, que dice: Grande es el Señor en Sión, y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Amén. Bueno, en este salmo vemos como en repetidas ocasiones se nos repite que Dios es un Dios santo, un Dios todopoderoso. Nos dice que su nombre es grande y temible. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio más grande que una persona pudiera tener. Hoy, gracias al maravilloso acto de amor de Jesús en la cruz, podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Él reconcilió nuestra relación con Dios y nos dio el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos venir con total confianza delante del trono de Dios, delante del trono de este Dios santo, todopoderoso que se nos presenta en el texto. El único que se merece toda la gloria, el único digno de ser alabado. Hoy yo le invito a que alabe a Dios como Él se merece. Al momento de cantar tengamos en mente que no estamos alabando a cualquier Dios, sino que estamos alabando a un Dios santo, al único Dios verdadero, al Rey de Reyes. Y también tengamos presente este gran privilegio que tenemos, para que nuestro corazón también la alabe con agradecimiento y humildad. Así que con esto en mente, le invito a que juntos podamos adorar con todo nuestro corazón al Señor. Es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta, cuando me rodea, sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar.
Tu amor es sorprendente, total y diferente, que va en aumento por dentro de mí. Cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi
a tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, pues siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Solo tú eres digno de alabanza. Amén, hermanos. Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Bueno, para continuar con este devocional, le pido que me acompañe a leer otro salmo, el Salmo 42, del 1 al 4, que dice: Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermanos, tenemos que estar continuamente buscando al Señor, escudriñando su palabra, orando, alabando. Sabemos que en nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder hacerlo. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé tanto el querer como el hacer. Tenemos que rogar a Dios para que nos dé un corazón apasionado por Él. Sigamos adorando a nuestro Dios.
cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, apasionado. Estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy
presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, tormentas, que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mi eres tú, tuyo soy, mi eres tú, tuyo soy, mi eres tú, tuyo soy yo. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo en que te hemos podido alabar y en que hemos podido bendecir tu nombre. Te damos gracias y te exaltamos, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué hermoso tiempo que tenemos delante de la presencia del Señor, ¿no? Qué reconfortante es para nosotros cuando podemos recordar la grandeza de Dios, las bondades de Dios, la misericordia de Dios, y cuando nuestros labios pueden confesar cuán maravilloso y grande es nuestro Dios. Vamos a entrar al tema de hoy día. Hemos estado viendo el libro de Números, un libro que sinceramente no es fácil de estudiar, ¿ya? Es un libro que pareciera ser bastante complicado porque tenemos una brecha temporal es muy grande, ¿no? Hay mucho tiempo entre lo que se escribió en Números y entre nosotros, hay muchas diferencias culturales y hay muchas cosas que nos distancian de ellos. Sin embargo, hay algo maravilloso que nos une. Y ese algo que nos une es nuestro Dios. El mismo Dios de aquel pueblo que estuvo en el desierto, que vagó antes de entrar a la tierra prometida, es el Dios nuestro. El mismo Salvador de ellos es nuestro Salvador. Y eso es suficiente para que su palabra hoy día nos pueda hablar. Así que, ¿qué le parece si oramos en este momento y disponemos nuestro corazón y pedimos la ayuda y la guía del Espíritu? Porque, ¿sabe? La verdad es que no hay forma por nuestro propio intelecto de que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos transforme. Necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y como somos débiles y pecadores, cuánto más necesitamos la ayuda del Espíritu. Así que le animo y le invito, mi querido hermano, a que podamos orar en este momento. Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá, Señor, y porque claramente tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es inspirada por ti, Señor, y tiene algo para nosotros hoy día. Más quiero rogar, Señor, para que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a mí en la exposición de tu palabra, para no ser tropiezos, Señor, para poder hablar de lo que está en tu palabra, Señor, conforme a tu verdad, Señor, pero también para todos, también los que hemos de oír tu palabra, a fin de que sea dirigida por tu Espíritu Santo para penetrar en nuestro corazón, para que podamos comprender tus verdades, Señor, y para que no sea simplemente algo en nuestro intelecto. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia a nosotros, sé propicio a nosotros que somos pecadores, Señor, y conforme tu gran misericordia y tu gracia, ayúdanos, Señor, a comprenderte y a conocerte a ti. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver, pero les pido perdón porque voy a seguramente toser en más de alguna oportunidad, me queda algo de un poquitito de tos, después de haber estado enfermo, pero ya con la ayuda del Señor vamos mejorando. Y como les decía, vamos a ver el libro de Números, capítulo 5, y para comenzar quiero que pensemos un poco en los primeros capítulos de Génesis, en particular en el primer capítulo. Cuando nosotros leemos este primer capítulo de Génesis, comenzamos a ver cómo Dios del desorden comienza a formar una creación maravillosa, a darle forma, a darle armonía, a poner cada cosa en su lugar, cada cosa en el punto donde tenía que estar. Y vemos que Dios dice que era bueno. Dios creó el sol, la luna, las estrellas, los puso en órbita, creó la tierra, le dio forma, separó las aguas, creó las plantas, los animales, las aves, y creó al ser humano. Y hasta ese momento todo estaba en perfecta comunión y armonía. ¿Hasta cuándo? Hasta que Adán y Eva pecaron y rompieron aquella relación maravillosa con Dios, con la creación y entre ellos mismos. Desde ese momento, lo que comenzamos a ver en la Biblia es un relato de caos en aumento. Mientras el hombre se aleja de Dios, comienza a acentuarse la maldad y la pecaminosidad. Pasamos por el relato del asesinato de Abel por manos de su hermano Caín. Y de ahí la historia sigue subiendo en esta curva que parece que se empina rápidamente en una raza que es la raza humana, alejada de Dios, donde comienza a reinar el caos. La verdad es que vivimos hoy día en un mundo donde hay mucho caos. Hay mucha convulsión, hay mucho desorden en distintas esferas, lo vemos en la política, lo vemos en lo social, lo vemos en las familias. Y la pregunta es, ¿habrá algo que pueda traer orden? Hoy día, después de
un par de miles de años del nacimiento de nuestro Salvador, ¿hay alguna posibilidad de orden? Y la verdad es que sí la hay. El Evangelio es capaz de venir a poner orden, es capaz de venir a traer luz y a enderezar los pasos del ser humano. ¿Y por qué parto con esta introducción? Porque el capítulo 5 de Números comienza a hablarnos ya de la manera práctica en que Dios trata con el pecado. Si hay algo que Dios comienza a hacer en la vida de su pueblo, es traerle a orden. Él los rescata de una vida en Egipto, donde estaban acostumbrados a servir como esclavos, pero no estaban solo como esclavos, sino que también estaban en una condición de desorden, sin conocer a su Dios, sin conocer lo que Dios demandaba. Y claramente Dios los saca, los libera, pero también comienza a estructurarlos. Y número 5, como les decía, nos va a comenzar a hablar de la forma práctica en que Dios trata el pecado del ser humano y por lo tanto de la forma en que Él trae orden. El título de la enseñanza hoy día se llama Trayendo orden. Perdón, hermanos, trayendo orden en el pueblo. Y vamos a verlo a través de tres secciones claramente definidas en el capítulo y que vamos a ir leyendo conforme lleguemos a esa sección. La primera sección se llama La pureza que Dios exige y está entre los versículos 1 al 4, así que le invito que por favor tome su Biblia y vamos a leer Números capítulo 5, versículos 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos este texto, parece ser que a primera vista estamos viendo un Dios algo desalmado, ¿no? Un Dios que no tiene tolerancia, incluso con estas cosas, que no se compadece de los que están enfermos, a un Dios que solamente está exigiendo un grado de pureza tremendo. Y la verdad es que el versículo 3, nos aclara cuál es el punto del por qué Dios está pidiendo esto. Este texto, la verdad es que no está enfocado en un contexto de solamente un salvaguardo físico de las enfermedades, sino que tiene un foco, como lo relata Moisés, en Dios mismo. Y es Él la fuente y el motivo por el cual Él mismo da este mandamiento. El versículo 3 nos dice: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Qué era característico? ¿Qué era característico para el pueblo en este momento? Lo característico era que Dios estaba en medio de ellos. Dios había venido a morar. Ya no solo era el Dios rescatador, aquel Dios de sus padres, sino que este Dios grande, poderoso, había venido a morar en medio de ellos. Y en este contexto de que Dios viene a morar en medio de ellos, Dios les dice entonces a este tipo de gente, a los que están contaminados con muerte, con muerto, a los que están contaminados de esta forma, échenlos fuera del campamento. ¿Cuál es el motivo? ¿Dios está enojado? ¿Dios no quiere a los enfermos? Claramente lo vemos a través de la panorámica bíblica y podemos decir que no. ¿Cuál es el motivo? Que Dios es santo. Dios es santo. Nosotros sabemos que Dios es santo, lo hemos escuchado, la Escritura lo dice. El Levítico 11 del 44 al 45, Levítico 11, 44 y 45 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La Escritura nos habla y nos deja en claro que nuestro Dios es santo. El apóstol Pedro
miles de años después confirma la naturaleza santa de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, Él nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Se nos enseña cuando nos congregamos, se nos ha enseñado cuando niños en la escuela dominical, se nos enseña en los cursos de discipulado y se nos enseña en las canciones que cantamos. ¿Qué se nos enseña? Que Dios es santo. La pregunta es, ¿comprendemos realmente cuán santo es Dios? Y aquí nos encontramos, parece, ¿no?, en esta similitud con Moisés o con Jacob, porque nos encontramos delante de Dios, pero parece que no sabemos realmente cuán santo es Dios. Le vemos, le adoramos y su presencia está en medio nuestro, pero parece que muchas veces no comprendemos lo santo que es Dios. Y de esto nos está hablando este texto. Números 4, del 18 al 20, nos relata de alguna manera lo santo que es Dios. Porque dice, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haré con ellos esto. A Aarón y sus hijos vendrán y las pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. Lo habíamos visto, ¿no? Dios había designado a ciertas tribus, ciertos roles específicos, pero habían solo algunos que tenían la posibilidad de entrar y tomar los objetos santificados y poder empacarlos antes de que el campamento se muriera. Y la palabra de Dios en aquel entonces fue clara. Todo aquel que siquiera osara mirar aquello, sin que fuera de esta tribu en particular, iba a morir. ¿Por qué? Porque estos objetos santificados y aquel lugar santísimo mostraban la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es tal que aquellos que se acercan sin estar preparados irremediablemente morirían. Dios es tan santo que incluso el mirar aquellos objetos traería muerte a aquellos que no estaban preparados, llamados, apartados para ese oficio. Así de santo es nuestro Dios. Éxodo 19, versículos 10 al 13 nos dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces subirán al monte. De nuevo, la descripción en Éxodo es clarísima. Dios es santo. Y cuando este Dios santo se manifiesta, debemos temer, porque no cualquiera puede acercarse a Él. Isaías 6, en un relato que seguramente ustedes han escuchado, nos vuelve a repetir lo santo que es Dios. Versículos 1 al 5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Algunos teólogos dicen que Dios es tan santo que ni aun estos serafines
se atrevían a descubrir sus ojos para mirarle. Y el profeta, cuando se encontró delante de este Dios santo, lo primero que dijo es: ¡ay de mí! Estoy muerto. Siendo un pecador y habitando en medio de un pueblo pecador, estoy muerto, porque Dios es santo y yo soy pecador. ¿Lo vemos? Parece ser que el concepto de la santidad de Dios, de cuán santo es Dios, es algo difícil de entender para nosotros. Y la verdad que yo no alcanzo a comprender lo santo que es Dios. Pero Números nos está mostrando en esta sección no un Dios egoísta y enojado con los enfermos, nos está mostrando un Dios que es santo, tan santo, que incluso estas enfermedades se manifiestan como una ofensa a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué usted se preguntará por qué estas enfermedades, estas cosas que ni siquiera son voluntarias alguna de ellas, se presentan como una ofensa delante de Dios? Y aquí es necesario recordar el origen. En Génesis, como les decía al comienzo, se repite una frase en el capítulo 1. Después de que Dios hacía algo, dice: y vio Dios que era bueno. En el proceso creativo, en la tierra, en el orden que Dios trajo, en los animales, en las plantas, en el ser humano, Dios dijo que era bueno. Y en ese estado, antes de la caída, el hombre y la creación gozaban de perfección. Y esa perfección iba acompañada de santidad. Es por eso que el hombre podía estar delante de Dios y cohabitar en el Edén con Dios sin sufrir consecuencia alguna. Pero eso se rompió, y se rompió con consecuencias terribles. Génesis 3, versículos 9 y 10 nos relatan lo que ocurrió después del pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que tras la caída entró el pecado al ser humano. Y por cuanto entró en Adán, representante federativo de toda la raza humana, todos de ahí en adelante nacieron bajo pecado, corrompidos hasta la médula, y cuyas consecuencias de la caída fueron no solo el quiebre de la relación entre Dios y el hombre, sino el quiebre de la relación entre el hombre y entre el hombre y la creación. Y como manifestación de esto vino también la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad se manifiesta como una muestra, como un recuerdo de la corrupción que habita en el hombre. Y por tanto, dicha corrupción se opone, se contrapone a la santidad de nuestro Dios. Por lo tanto, este relato en Números no solo nos está diciendo que había un tema con los contaminados respecto a lo que ellos podían propagar al pueblo, sino que había un recordatorio de la no santidad de estas personas y por lo tanto de la corrupción que había en el ser humano hasta la médula. Los reformadores acuñaron un término, un acrónimo, que fue el TULIP, y la primera letra, que es la T, nos habla de algo, de un concepto que hemos estudiado ya los que han dado cursos acá en la iglesia, que es la total depravación. ¿Qué es lo que dice la total depravación? Dice que el hombre está completamente corrupto. El hombre no está enfermo por el pecado. El hombre no tiene una enfermedad que se llama pecado que se puede curar en algún momento, que puede sobrellevar. El hombre está corrupto hasta la médula de su ser. Está absolutamente corrompido, caído, sin posibilidad alguna de agradar por sus propios medios a Dios. No hay forma en que el hombre caído se pueda presentar por sus propios medios delante de un Dios santo. Por lo tanto, esta parte del relato no nos habla simplemente de una enfermedad, nos habla de un problema mucho más profundo, mucho más medular, que es el hombre contaminado, el hombre contaminado por el pecado. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque este relato no quiere decir que aquel que se enferma esté necesariamente pecando, sino más bien nos dice que la enfermedad misma es una muestra de la corrupción del ser y por lo tanto de la no santidad, o más bien de la corrupción, de la caída del ser humano. Por eso Dios está narrando en este episodio, está diciendo: estas personas, por la salvaguarda del pueblo,
pero por la ofensa a mi santidad deben ser retirados. Y sin entrar en el detalle, porque Levíticos 13 al 15 nos habla con mayor claridad acerca de los pasos, el procedimiento que había con estas personas que se declaraban inmundos, ¿no? Pero antes de entrar en ese detalle, tenemos que ver lo que Dios nos está diciendo acá, y es que Él es un Dios santo. ¿Qué tan santo? Lo suficientemente santo como para que ni siquiera la corrupción que viene de manera muchas veces involuntaria a través de una enfermedad puede estar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, nosotros miramos hasta acá este relato y decimos, qué heavy, qué tremendo, cómo hemos de poder presentarnos delante de un Dios que exige tal santidad. Y la verdad es que no podemos presentarnos por nuestros propios medios. No hay forma en que nosotros, al igual que este pueblo, se haya podido presentar de manera tan libremente delante de Dios. Ellos estaban sujetos a una serie de rituales, tenían que presentar ofrendas, tenían que pasar tiempos en cuarentena, tenía que haber un proceso, tenía que haber un sacerdote que intercediera por ellos antes de volver incluso a formar parte del pueblo. Y eso, qué tremendo, miren, y eso que ni siquiera ellos, el pueblo en general, eran los que se acercaban a Dios al lugar santísimo, eran los sacerdotes. Pero Dios, este Dios santo, habitaba en medio del pueblo. Por lo tanto, se demandaba santidad de su pueblo. Y esa santidad abarcaba incluso el aspecto de las enfermedades en el pueblo. ¿Por qué? De nuevo, porque era un recuerdo de la corrupción y de la caída de esta raza humana ante un Dios santo. Pero como les decía, hay algo de esperanza. Si esta historia terminara acá, sería absolutamente trágica para nosotros. No habría esperanza, pero tenemos esperanza, porque conocemos la obra de Cristo. La imagen de Jesús sanando a los leprosos, a la mujer de flujo de sangre, sufriendo fuera de Jerusalén como fuera del campamento, es esperanzadora para los cristianos. Es una imagen gloriosa, maravillosa. El relato de los evangelios de este Jesús, Dios encarnado, totalmente hombre, totalmente Dios, totalmente santo, tocando a los enfermos, abrazándolos, compartiendo con este pueblo corrupto, es una imagen que trae esperanza hoy día. ¿Por qué? Porque en la cruz la justicia de Dios y su santidad nos fue imputada. Claramente estamos en un proceso de santificación progresiva, ¿no? Pero ya no somos hallados culpables y gozamos de un grado de santidad que nos ha sido dada por la obra de Cristo. Por lo tanto, usted y yo, a la luz de este relato, podemos darle gracias a Dios por su amor y misericordia, porque no somos nosotros los que estamos expuestos a vivir este tipo de procesos en cuarentena y a presentarnos delante de los sacerdotes con tantos rituales y sacrificios. Porque Cristo, amados míos, ha hecho una obra maravillosa para favor de nosotros. Eso es maravilloso. El Evangelio nos trae esperanza y nos trae gozo y nos recuerda a través de este relato lo que en algún tiempo el pueblo de Dios tuvo que vivir y a lo que tuvo que someterse para poder presentarse delante de un Dios santo. El apóstol Pablo dice algo maravilloso en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Porque si por Adán entró el pecado y por el pecado entró la corrupción, por Cristo vino la santificación y vino la justicia. Por eso el autor de Hebreos, que vimos hace poco, ¿no?, nos invita a entrar libremente al trono de la gracia por los méritos de Jesús. Hoy nosotros podemos disfrutar la plenitud, la presencia de Dios, pero no debemos olvidar que aquel regalo no es mérito nuestro, sino es gracia abundante de Dios. ¿Qué nos dice entonces, para recapitular esta primera sección? Nos dice que la santidad de Dios es enorme. Yo estoy seguro, mucho más grande de lo que logro imaginar, y me imagino que más grande de lo que ustedes, mis hermanos, también se pueden imaginar.
También nos dice que el ser humano está corrupto hasta la médula, y eso es una ofensa contra Dios, es un recuerdo de la caída y de la desobediencia. Pero también nos dice que en los méritos de Cristo hemos sido rescatados por gracia. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Qué maravilloso es poder leer esto. Y recuerdo las palabras cuando se nos dijo que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que recordásemos, para que viéremos, para que fuéramos agradecidos, ¿no? Porque qué tremendo, de nuevo lo repito, no estamos hoy día presentando todo este tipo de sacrificios que el pueblo tenía que presentar delante del sacerdote para que Dios los perdonara. De hecho, vamos más allá, porque no solo nos los presentamos, sino que nos fueron presentados en Jesús. Y gracias a eso, ni siquiera vemos de lejos a Dios en el tabernáculo, sino que nos podemos acercar al lugar santísimo por la gracia y misericordia del Señor. Qué tremendo, gracias Señor. Lo segundo que leemos hoy día es que ahora viene una ley que tiene que ver con la restitución. Y quiero hacer un pequeño paréntesis que quizás no había mencionado, porque, perdón hermanos, porque Dios de alguna manera no solo nos está enseñando, sino que está tratando de manera práctica con el pecado y sus consecuencias. La forma en que Dios trae orden dista de ser esta forma mágica como nosotros a veces pensamos que Dios opera. No, repite una oración y todos tus problemas se van a ordenar. Repite esta oración y entonces tus malos hábitos, tus malos vicios se van a acabar. Pero la verdad es que no es así. O sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero en la práctica Dios opera por medio de crear hábitos, por medio de direccionarnos, por medio de corregirnos y enseñarnos en lo que es un proceso largo. Y lo que vemos acá es precisamente a Dios tratando con el pecado de su pueblo de manera práctica. ¿Para qué? Para ordenar a este pueblo y para llamarlo a ser un pueblo santo porque Él es santo. Entonces, en la segunda sección, que van desde el versículo 5 al 10, leemos las leyes concernientes a la restitución. Y dice así, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual se hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote será suya, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Entonces seguimos viendo a Dios ahora tratando con el pecado, pero con un pecado que es más voluntario. Si en la primera sección se habló de estos pecados de alguna manera involuntarios, ¿no? Ahora se nos está hablando de pecados que son voluntarios. Y si antes estábamos hablando de la corrupción propia del ser humano y del quiebre con la relación con Dios, ahora estamos hablando también de la corrupción, pero ahora del quiebre en las relaciones entre pares. Es decir, como consecuencia de la caída, el hombre rompió sus relaciones de armonía y comunión con su par, y vino entonces la violencia y vino entonces la ofensa. Y esto es lo que Dios está tratando. Si miramos con detalle la secuencia que Moisés describe, podemos notar por lo menos 3 puntos. Perdón, hermanos, téngame paciencia, por favor. Primero, que debe confesar su pecado a Dios. Segundo, que debe ofrecer un sacrificio por su culpa. Y tercero, que la ofrenda no sería recibida hasta que exista una restitución, agregando una quinta parte sobre el ofendido, es decir, devolviendo, resarciendo todo el daño, pero agregando además una quinta parte, un 20%, ¿no? Miren el versículo 6, porque dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. De nuevo el énfasis,
que Moisés nos está dando en este relato en Números no viene sobre el ser humano, sino que viene sobre Dios. Porque toda ofensa que nosotros hiciéramos contra nuestros hermanos, contra nuestros pares, es primeramente una ofensa a Dios. Recuerden ustedes que cuando Dios creó al ser humano, Él dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, la dignidad, que es una palabra que hoy día se usa mucho, ¿no? La dignidad del ser humano está implícita en él y es propia de él por cuanto es reflejo y es semejanza de Dios. Eso es lo que dignifica al hombre, no una posición social, no una posición económica, mucho menos una posición cultural o de estudio, ni siquiera un reconocimiento cultural o de la sociedad. Lo que dignifica al ser humano es ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que honra al ser humano y honra a aquel que creó al ser humano es reconocer la imagen de Dios en las personas. Cuando nosotros no reconocemos, y es el mal de nuestra sociedad, cuando no reconocemos a las personas como imagen y semejanza de Dios, entonces somos capaces de pasar a llevar a otras personas a fin de lograr nuestros objetivos egoístas. Y lo vemos hoy día en nuestra sociedad. Hay corrupción, hay abuso, hay injusticia, hay intolerancia, hay soberbia, hay altivez, porque no se ve al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que no se ve así, porque ni siquiera hay quienes reconozcan muchas veces a Dios como creador del ser humano. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo acá es que está tratando con el pecado entre los hombres. Y si bien está tratando en lo práctico, trayendo esto que tiene que ver con la restitución, el problema de fondo es que Dios nos deja ver que Él es un Dios que desea y promueve la armonía y la comunión en su pueblo. Claramente el pueblo de Dios, que viene a ser su familia, ¿no? No estaba llamado a ser un pueblo que peleara entre sí, pero sabemos que por efecto del pecado eso terminó siendo así. Por eso Dios está tratando ahora de manera práctica, trayendo estas leyes para de alguna manera generar temor, pero también para de otra manera traer restauración en las relaciones. Y digo restauración, porque para que las relaciones se restauren es necesario que haya un resarcimiento del daño provocado. Y aquí entramos en un área que nos debe hacer reflexionar. Porque es común hoy día, en medio incluso del pueblo cristiano, que no conozcamos bien el concepto de lo que el arrepentimiento significa. Es muy común y muy lamentable escuchar cristianos que tienen problemas con otros cristianos y dicen cosas como esta. No, yo ya le pedí perdón a Dios, no necesito hacer nada más. Pero eso es falso, con eso no basta. Ya le pedí perdón a la persona, entonces no necesito pedirle perdón a Dios, yo estoy bien. Eso es falso, no es correcto, no es lo que enseña la Biblia. O algunos que dicen, ok, ya le pedí perdón a Dios y a la persona, pero hasta aquí llego, no hay ni un esfuerzo más que deba hacer, ¿cierto? Y muchos lo dicen con un tono de orgullo. No, yo ya le pedí perdón, que él vea adelante si quiere ser mi amigo o no. Pero eso no es arrepentimiento. Eso no es lo que Dios estaba enseñando a través de este relato y el principio que nosotros podemos extraer. Porque no basta solamente con reconocer el pecado delante de Dios, porque pecamos contra Él y delante de nuestro hermano, sino que también es necesario restituir. ¿Y qué significa restituir? Bueno, en aquel contexto estaba hablando un poco de un daño económico generado, ¿no? Y cómo eso se tenía que resarcir. Pero para nosotros hoy día no estamos obligados a agregar un 20%, ¿no? Aunque seguramente sería ético que si alguno ha defraudado a su hermano, le restituya no solamente aquello con lo que le defraudó, sino que también un poco más, ¿no? Pero ella queda un poco más a conciencia. Pero sí se nos llama a resarcir el daño que hemos provocado muchas veces con otro. Y creo que lo más común de todos los ejemplos que puedo dar son las disensiones y las peleas que hay muchas veces dentro de la iglesia. Lamentablemente dan mucho que hablar al mundo. Mucha gente es la que dice, imagínate si así se tratan estos hermanitos, uy, ¿cómo debe ser la iglesia? Y damos un pésimo testimonio. Cuando debiéramos ser al contrario. Rescatar este principio y entender que Dios desea restauración de las relaciones y que eso implica restitución. Si tú, mi hermano o mi hermana, ofendiste a algún hermano, no basta con que le pidas perdón a Dios. Tienes que también ir a pedirle perdón a esa persona. Y aún así,
Aunque le pidas perdón a Dios y a esa persona, es necesario hacer un esfuerzo por restituir. Si no le defraudaste con dinero, ¿cómo lo restituyes? Humillándote, buscando la restauración de las relaciones. Porque no basta solo con pedir perdón y quedar ahí. Dios lo que desea es la comunión y la armonía de su pueblo, porque fue lo que se quebró con la caída. Y ha sido lo que Él ha venido a restituir. Recuerden, perdón, que nuestro Señor Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Y esas obras del enemigo se manifestaron en el quiebre de las relaciones entre los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué forma más maravillosa de honrar y de exaltar la obra de Cristo y la gracia del Señor que humillarnos a nosotros mismos? Que humillar y someter nuestra carne y acercarnos a pedir perdón y buscar y luchar por una restitución en las relaciones. Estoy hablando en un tipo de ejemplo, ¿no? Pero que es muy común. Hoy día quizás tenemos un momento para reflexionar a la luz de este texto y para poder presentarnos delante de Dios y rogar y escudriñar en nuestro corazón hasta qué punto nos hemos esforzado para restituir las relaciones. Quizás alguien nos ofendió o quizás nosotros ofendimos a alguien, pero el deseo de Dios, mis queridos hermanos, es que vivamos en armonía, en comunión. Y si alguien se tiene que humillar, va a ser bendecido por el Señor, porque el que se humilla, recuerde usted, Dios lo exalta, pero que el que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo, y ese principio sigue vigente. Entonces, pasamos al tercer punto, a la tercera sección en esta enseñanza del capítulo 5 de Números, que es una sección un poco más larga y sinceramente la más difícil de entender, pero como, como hablamos al principio, perdón, hay algo que Dios nos quiere dejar a través de su palabra, porque toda la palabra es útil, ¿no? Y hay algo que Dios nos quiere decir. Entonces, con la ayuda del Señor, pasamos a esta tercera sección que se llama la ley de los celos. Y dice así desde el versículo 11 al 31 del capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, si tuviere celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las forrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará la mano de la mujer, de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer.
Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillara, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Como les decía, perdón de nuevo, esta es una de las secciones más difíciles de entender. Y sinceramente, a una primera lectura, Abuelo de Pájaro, ¿cierto?, parece uno de los relatos más machistas y abusivos que pudiera de alguna manera contener la Biblia. Pero la verdad es que no es ni machista ni es abusivo, y vamos a ver por qué Dios nos trae luz un poco acerca de esto, y vamos a ver los principios que hay detrás de este relato, porque Dios claramente es un Dios que a lo largo de toda la Biblia honra a la mujer y cuida de la mujer, muy diferentemente a lo que las culturas paganas de la época hacían. Lo primero a considerar en esta sección, y para traer luz acerca de lo que estamos leyendo, es que este es un ritual que se concitaba en el contexto de una sospecha de infidelidad, ¿ok? Debemos recordar que cuando había una infidelidad descubierta con testigos, el hombre y la mujer eran apedreados. Pero cuando estamos hablando de este caso, estamos hablando de primero de una sospecha. Y eso es muy importante para tenerlo en mente para que estudiemos esta sección. Lo segundo a considerar, y bastante curioso, porque muchos teólogos lo mencionan, es que no existe evidencia bíblica, ni extra bíblica, de que este ritual efectivamente se haya llevado a cabo alguna vez. ¿Estoy diciendo que no ocurrió? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la Biblia, perdón, estoy diciendo que la Biblia no nos muestra un acontecimiento en el que este ritual se haya ejecutado. Y tampoco hay evidencia extrabíblica, es decir, de apócrifos, que mencionen que este ritual se ejecutó. Ahora, poniéndonos en contexto con la época, este rito que sale acá mencionado es muy parecido a lo que era una ordalía que practicaban los pueblos paganos alrededor. Se preguntará usted qué es una ordalía. Bueno, seguramente en un contexto mucho más contemporáneo lo hemos escuchado cuando nos referimos a estas cacerías de brujas que hubieron, ¿no? Y la ordalía consistía en un ritual en el cual se ponía a la persona acusada o de la cual se sospechaba, mayoritariamente mujeres, lamentablemente a lo largo de la historia, pero se les sometía a un ritual en el cual su vida era arriesgada. Por ejemplo, meter a una mujer en una jaula y sumergirla bajo el río. Y si ella sobrevivía, entonces había algún poder misterioso operando en ella y era culpable para ser ejecutada. Pero si moría, era una persona inocente. Ese ritual, otro que era muy parecido, que era darle beber veneno a la sospechosa o al sospechoso, principalmente mujeres siempre, también lo mismo, si sobrevivía, entonces algo raro estaba operando en ella y era enjuiciada, ¿no? Y si moría, bueno, entonces era inocente. La verdad que este tipo de rituales, de ordalías, era común en los pueblos paganos de la época. Y las consecuencias eran terribles, porque más que probar la inocencia o culpabilidad de una persona, lo que hacían era prácticamente en todos los casos asesinar a una persona de la cual se sospechaba, y era terrible. Y aquí es interesante resaltar esto, porque el relato que nos muestran Números es muy diferente, aunque tenga algunas similitudes, es muy diferente en esencia a lo que estas ordalías paganas estaban tratando de buscar. La primera diferencia es que en este ritual que leemos en Números, se trata de una apelación directa a Dios por parte del marido y por parte de la esposa. En Números capítulo 5, versículos 15 y 16 lo dice así: entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová.
Y aquí nuevamente tenemos un énfasis. ¿Qué énfasis? Que Dios viene a ser el centro. Había una sospecha y había una forma en que Dios estaba lidiando con esto. ¿Para qué? Para traer orden al pueblo. Imagínense si no hubiera estado esto, lo que significaría y lo que de hecho el pueblo terminó haciendo en muchas ocasiones, ¿no? Apedreando a mujeres inocentes, sacrificándolas por lo que era un celo y por una posición abusiva. Pero Dios, ¿qué está haciendo en esto? Está generando un resguardo y está presentando tanto al marido como a la mujer delante de él mismo, para que Dios sea aquel que defina y manifieste si efectivamente hay infidelidad o no. Pero en este punto en particular, sobre todo en una época en que la mujer era muy maltratada, tanto más de lo que es hoy día, ¿no? Ella tenía la oportunidad de presentar su causa delante del Señor. ¿Cómo la presentaba? Bueno, ella era la que estaba ahí delante del sacerdote, delante de la presencia de Dios, y ella era la que podía apelar al Señor. Entonces, fíjense cómo hay un resguardo acá para el marido y para la mujer. Porque en Salmo 37 bien escribió el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué tremendo, ¿no? Porque el salmista bien escribió y bien aconsejó respecto al ímpetu que muchas veces tenemos cuando algo nos parece ser de una forma o cuando percibimos algún mal de otra persona. El salmista decía: hey, espera un poco, toma calma y encomienda tu causa delante del Señor. Porque Él va a ser el que va a traer justicia. Porque bien nos dice la Escritura que, que los actos del hombre, ¿cierto? Estoy parafraseando, no obran la justicia de Dios, ¿no? Por lo tanto, fíjense cómo hay un pare acá. Y hay un resguardo para la mujer, porque si la mujer era inocente, Dios iba a traer luz sobre su causa y frenaba la maldad y el abuso del hombre respecto a ella. Más si la mujer era culpable, entonces Dios también iba a traer luz sobre ese asunto. Ahora, la mujer tenía la facultad de presentarse delante de la presencia de Dios y presentar su causa, si es que era inocente. Y como les decía, esto ya era contracultural respecto a las culturas paganas de la época. Pero lo tremendo acá es que ambos podían presentar su causa delante del Señor. El marido como aquel que llevaba a la mujer, pero la mujer como aquella que se presentaba delante del Señor y que podía rogar por su causa. Lo segundo, a diferenciar respecto a las ordalías de la época, es que el ritual en sí no era de vida o muerte para la mujer, a diferencia de los ritos similares de las culturas paganas. La mujer no era sometida a un ritual que le costara la vida ahí. Y eso era tremendo. Y era diferente y es digno de mencionar, porque nuestro Dios es un Dios que trae justicia y claridad, y que por supuesto que no ha de tomar por inocente al culpable, ¿no? Como dice la Escritura. Pero este ritual en particular no cobraba la vida de aquel que estaba, o aquella que estaba, perdón, bajo sospecha. Y eso es un punto tremendo también. Como les decía, muchas mujeres a lo largo de la historia y muchos hombres también murieron bajo sospecha sin demostrarse jamás su culpabilidad. Pero aquí Dios no está enjuiciando ni castigando a un inocente, al contrario, está permitiendo que la causa se presente delante de él para traer justicia y para hacer visible públicamente el resultado de eso. Lo que nos lleva al punto 3, que es la honra de la mujer y del marido eran públicamente protegidos. ¿Por qué digo esto? En los versículos 27 y 28 dice así: le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Es decir, si efectivamente la sospecha del varón era cierta, y la mujer era culpable y se presentaba delante del Señor, Dios se iba a encargar de hacer manifiesto y público delante del pueblo la inmundicia de esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios claramente, que es un principio que está detrás, es un Dios que aprecia y promueve la fidelidad marital. Dios en ningún momento ha estado, ni ha optado, ni ha promovido la infidelidad en el matrimonio. Al contrario, es algo que Dios valora muchísimo y creo que mucho más de lo que nosotros somos capaces de percibir.
Dios es un Dios que valora la unión matrimonial. Por lo tanto, también trae juicio y trae castigo cuando hay infidelidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Públicamente se iba a manifestar si esta mujer había sido infiel. Pero no termina ahí, porque el versículo 28 dice, más si la mujer no fuera inmunda, es decir, si fue sometida a este ritual y fue llevada ahí, siendo ella inocente, dice, si no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre, pero no solo libre, y aquí viene la maravillosa gracia de Dios de nuevo, porque Dios no deja el asunto en que ella fue libre y su honra entonces fue manchada porque fue expuesta y generó dudas. No, Dios está diciendo, si ella fue limpia, si ella no pecó, no solo va a ser libre, sino que va a tener la bendición de ser una mujer fecunda. Y esto es tremendo, porque de nuevo en el contexto cultural Dios está honrando a la mujer. ¿Por qué? Porque está haciendo visible a los ojos del pueblo que ella era inocente. ¿Cómo lo sabemos? La bendición de los hijos. Una mujer fecunda en el pueblo de Israel era una mujer que había recibido la bendición de Dios. El favor de Dios para la mujer se manifestó muchas veces, sobre todo en este contexto cultural, en la capacidad de ser fecunda, es decir, de tener muchos hijos, porque bien dice la Escritura que los hijos son herencia de Jehová. Es decir, saquémonos de la mente esa idea de que los hijos vienen por un accidente del mundo, que por un descuido los hijos llegan. Los hijos vienen cuando Dios, de manera especial y particular, ha querido bendecir. ¿Ok? Y yo sé que este tema da para harto más y que podemos hablar de otras cosas que ocurren, pero quiero dejar eso en claro, porque entonces este ritual, a mucha diferencia de lo que los pueblos paganos hacían, traía honra y tapaba bocas del pueblo cuando la mujer era efectivamente inocente. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a un Dios justo, vemos a un Dios que está frenando el pecado, pero también vemos detrás a un Dios que promueve la fidelidad marital. Eso es tremendo. ¿De qué nos sirve a nosotros hoy día? Bueno, no simplemente leemos este relato, ¿no? Primero, debiera servirnos para infundir temor en nuestro corazón. ¿Por qué? No porque vamos a instaurar este rito en nuestra iglesia, ¿no? De ninguna manera, ya no estamos bajo esa ley. Pero debiera infundir temor en nuestro corazón respecto al pecado. Porque bien dice el Señor en Lucas 12, versículos 2 y 3, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Temamos, hermanos, temamos, porque la iniquidad va a salir a la luz tarde o temprano. Dios se encarga de sacar a la luz. Y eso es un motivo para que nosotros temamos. Eso es lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Él estaba diciendo, traigan sus causas delante de mí, porque yo voy a traer a la luz la verdad. Y eso puede ser para bien o para mal, ¿no? Si somos acusados injustamente, bendito sea el Señor, como dice el Salmo 37, que va a exhibir nuestra justicia a la luz de todos. Pero si hemos pecado y encubrimos, también va a salir a la luz y vamos a ser avergonzados a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, la primera lección es temamos. Segundo, guardemos la unidad marital. Si hay algo que Dios promueve, hermanos míos, y lo menciona acá, es la fidelidad marital. Dios no solo la promueve porque es necesario y es productivo y es de bendición, sino porque también es la muestra de lo que Él quiere hacer con su pueblo. El pueblo de Dios es llamado la esposa, la novia. Y Dios, asimismo como el esposo, desea la fidelidad. Pero ¿cómo hemos de tener o practicar la fidelidad con nuestro Dios si no somos capaces de practicar la fidelidad con nuestro cónyuge, que es alguien que nosotros vemos, que tenemos al lado? Por lo tanto, ¿qué principio más maravilloso es este? De que Dios está buscando y promoviendo la unidad matrimonial. Dios la está impulsando, Dios está diciendo, ok, si hay alguna falta en el matrimonio, yo voy a ser juez y yo voy a traer luz sobre este asunto, porque no ha de quedar por inocente aquel que es culpable, pero también nos anima, cuanto más, a que si estamos experimentando alguna dificultad marital,
Podemos ir delante del Señor y exponer nuestra causa, no solo para que en nuestro corazón sediento de una venganza injusta, ¿cierto? Que pueda ser saciado, porque ese no es el motivo por el cual Dios va a orar, sino para que haya restauración, para que haya perdón, para que haya misericordia, para que a la luz de Cristo veamos nuestros propios pecados y los matrimonios podamos ser levantados. Eso nos llena de esperanza y es maravilloso porque nos muestra la obra del Señor. Fidelidad, grabes esto, fidelidad es lo que Dios nos está enseñando. Ahora, para concluir, ¿cómo concluimos este capítulo 5? Que pareciera contener todas estas secciones un poco desconectadas y un poco raras, ¿no? Pero de nuevo, Dios está tratando de manera práctica con el pecado. Y hay algo que quiero leerles para finalizar, porque nos habla de la cruz de Cristo, y es necesario leer esto claramente a la luz de Cristo. Isaías 53, versículos 1 al 11 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué quería finalizar con esto? Porque es en Jesús que vemos a alguien totalmente santo, quien se entregó como la ofrenda perfecta al Padre, quien padeció llevando nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y lo hizo fuera del campamento, como fuera del campamento, fuera de Jerusalén, ¿no? Como quien enmudeció ante los acusadores, como quien fue declarado inocente en su resurrección, y como quien fue fecundo y tuvo gran descendencia luego de sus padecimientos. Hoy podemos disfrutar, hermanos míos, de libertad. Hoy estamos libres de estos ritos que estamos leyendo. Hoy gozamos de acceso al Padre, gozamos de santidad, de justicia imputada por la obra de Cristo. Hoy somos linaje del Señor, fruto de la aflicción del alma de nuestro Dios, aunque fue acusado injustamente, aunque fue azotado, aunque fue crucificado, aunque fue hecho maldición, aunque padeció como un inmundo fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Por su gracia hoy día podemos estar de pie, y por su amor y misericordia es que hoy día usted y yo estamos acá, presentándonos delante de nuestro Dios, a pesar de nuestro error y de nuestros pecados, confiando en la gracia de Jesús. Por lo tanto, a pesar de que leemos aquello en número, nos lleva a mirar la cruz. Y en la cruz hay gozo y hay salvación. Así que yo le invito a orar y le invito a dar gracias al Señor por tanta misericordia. Padre, te honramos y te exaltamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia. Porque eres realmente bueno y justo, Señor. Y hoy día descansamos, Señor, de todos aquellos rituales y de toda aquella lejanía que alguna vez el pueblo tuvo de ti, Señor. Descansamos en saber que tú nos has hecho cercanos, que tú nos has santificado, que tú nos has justificado y que por tu gracia podemos ir delante del Padre. Por eso te damos gracias,
Y rogamos, Señor, que nos sigan motivando y animando y exhortando y reprendiendo a vivir una vida santa, como a ti te agrada, porque tú eres santo. Pero no en nuestras fuerzas ni en nuestros méritos, sino en los méritos tuyos de nuestro Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por soportarme en este tiempo. De nuevo les pido perdón, he estado con algo de tos en este tiempo, pero y les encargo sus oraciones y quiero orar por mí nuevamente. Sé que muchos estuvieron orando y le doy gracias a Dios, mis hermanos. Pero les animo también a que sigamos escuchando la palabra del Señor. Este mensaje va a estar guardado en el canal de YouTube Cristo Eterno Redentor y también en el fanpage Cristo Eterno Redentor. Así que puede seguir la serie. Le animo a que si se ha perdido, si llegó ahora, pueda buscar los videos, escuche la serie de números. Es un libro maravilloso, muy difícil, pero Dios en su misericordia trae luz acerca de su palabra y nos ayuda a aplicarla, ¿ya? Así que Dios le bendiga, que tenga una bendecida semana, que el Señor sea con usted. Nos vemos pronto, Dios mediante. Chao, chao.